Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número 2 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy ingresamos ya a la separata número 2 correspondiente a la semana y vamos a continuar con lo iniciado la sesión pasada, que es tipología textual, esta vez en su versión 2, y vamos a conversar el día de hoy sobre los textos con gráfico. El texto con gráfico. Este texto desarrolla un tema central, así como una idea principal, mediante información textual clásica de carácter continuo, matizada con imágenes que pueden ser tablas estadísticas, infografías, anuncios publicitarios, caricaturas, entre otras posibilidades. Es decir, el texto con gráfico, ¿no? Si bien es cierto, tiene un tema central y una idea principal, está también, digamos, constituido por la parte visual, que esta parte visual puede ser, como acabamos de ver, y está en rojo, tablas estadísticas, infografías, anuncios publicitarios y o caricaturas. Cuando el texto presente una imagen o una caricatura sin una descripción escrita, infiere que se puede concluir a partir de la escena visual mostrada, ¿no? Es decir, obviamente este texto está presentando una forma visual y no hay una especie de leyenda, no hay ninguna descripción. Obviamente podemos hacer una inferencia a partir de lo que nos muestra la imagen. Recuerda que tu conclusión debe estar en armonía con la jerarquía textual, tema e idea, determinada a partir del texto. Efectivamente, vamos a encontrar entonces en estos tipos de texto, texto e imagen. Entonces, en el texto vamos a encontrar el tema y la idea principal, y podría ser que en la imagen que acompaña este texto no tenga leyenda, no tenga una descripción no relacionada a la imagen. Cuando ocurre eso, que no hay una descripción o leyenda para la imagen, entonces nosotros vamos a inferir lo que nos dice la imagen en el marco del tema y de la idea principal que se muestra en el texto. El texto con gráfico. Cuando el texto presente una imagen, una caricatura o un anuncio publicitario, en ocasiones también puede recurrir al análisis del lenguaje figurado para inferir una idea adecuada. Efectivamente, nosotros podemos recurrir a este análisis del lenguaje figurado en el sentido de que las palabras no pueden tener un significado más allá de ese significado, digamos, puntual o específico que refiere en sí el término. Cuando el texto presente una tabla estadística, en ocasiones tendrás que desarrollar operaciones básicas matemáticas para resolver algunas preguntas, ¿no? Cuando tenemos este tipo de presentaciones visuales, es porque seguramente en el desarrollo de algunas preguntas vamos a tener que hacer, obviamente, algún tipo de operaciones matemáticas, ¿no? Resta, ¿no? Porcentaje, ¿no? Para poder obviamente resolverlo, ¿no? Por eso tiene su presencia justificada ahí esta forma visual. Muy bien, esas son en línea las presentaciones que nosotros generalmente tenemos, ¿no? Tanto de texto con gráfico o imagen. Y vamos a pasar a continuación a leer el texto de ejemplo. Vamos a leer este texto de ejemplo en silencio. Luego, en la siguiente diapositiva, les voy a mostrar la imagen, ¿no? Complementaria a este texto, y posteriormente pasamos a las preguntas. Entonces, iniciamos con este texto de ejemplo. Vamos leyendo en silencio. Adelante.
Vamos a pasar a la parte de imagen. Revisemos, por favor, leamos todo este contenido de la imagen. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a las preguntas. Tenemos ahí pregunta 1 y pregunta 2. Vamos, por favor, resolviendo en el micro cuando tengan la primera pregunta. Adelante.
Muy bien, primera pregunta. El tema central del texto versa en, a ver si contestan por favor en el micro. Muy buenas tardes, profesora. Mi primera respuesta sería la B. Muy bien. Alternativa B. Muy bien, jovencito. El cuidado del ambiente en el Perú a través del programa municipal Educa y las acciones ejecutadas para la misma. Muy bien. De esto trata todo el texto. Vamos a ver luego que el tema central es, digamos, genérico, ¿no? Es macro. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Es incompatible afirmar de la imagen que las acciones que incentivaron a las personas? Respuesta B. Revisamos muy bien. Tenemos como alternativa también para esta pregunta, ahí ya la tenemos marcada. Muy bien, señorita. Alternativa B. Evitaron incriminar los graves problemas ambientales. Bueno, la alternativa B es incompatible respecto a lo que se está planteando en la pregunta. Muy bien, vamos a continuar con la pregunta 4 y la pregunta 5. A ver, un par de minutos. A ver, la pregunta 3, el sinónimo contextual del verbo encabezar es alternativa en el micro. Es Alternativa la C. alternativa C. La C. Muy La bien, C. muy bien, chicos. Alternativa C. Encabezar, ahí donde está ubicada en el texto, significa C, dirigir. Muy bien. Respecto a las municipalidades, se deduce de la imagen que las acciones propuestas. La alternativa C también. A ver, ¿hay alguna otra propuesta? ¿Está bien? La alternativa A. A ver, alternativa A, muy bien. Tenemos acá como respuesta efectivamente A. Nos dice respecto a las municipalidades, se deduce, no se deduce de la imagen que las acciones propuestas estimula, ¿no?, la cultura de prevención en las personas para no contaminar el ambiente. ¿Qué nos decía la C? Garantiza por completo acabar con la contaminación ambiental en todo el territorio peruano.
yo creo que no podríamos determinar eso, ¿no? Que digamos estas acciones garanticen, ¿no? Porque garantizar algo es como prometer algo, ¿no? Es decir, se hace esto y entonces se acaba con la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, hacia ese lado no va la propuesta, ¿no? O lo que se deduce de la imagen. Más bien sí. ¿No? A partir de la imagen, bueno, podemos inferir, ¿no? Que todo esto, que es una serie de acciones, ¿no? De propuestas, bueno, van a estimular, eso sí puede hacerse, ¿no? Se va a estimular, se va a promover, ¿no? La cultura de prevención en las personas para no contaminar el ambiente, ¿sí? Pero la C no sería porque es, digamos, da por sentado algo, ¿no? O sea, no con esas acciones vamos a poder garantizar totalmente que se dé esa situación a nivel de todo el territorio peruano, no. ¿No? Lo más concreto, yendo hacia la idea y a lo que nos piden que es deducir, sería más bien esto, ¿no? Todas esas imágenes, esa relación de acciones, bueno, nos llevan a inferir que se está estimulando, se está promoviendo, ¿no? La cultura de prevención. Pero muy bien todos. Vamos a cerrar entonces esta parte de introducción y vamos a ingresar ya a la separata. Un momento, por favor. Ok, chicos, ya estamos entonces acá con la separata y vamos a irnos ya a la primera sección. Tenemos acá ejemplos de texto con imágenes. Acá tenemos un primer texto con una imagen y tenemos luego las preguntas respectivas. Entonces vamos haciendo ya el desarrollo del mismo. Vamos a leer en silencio el texto. Con mucha atención también vamos a ver luego la imagen y luego van a pasar a resolver las preguntas y retorno entonces en unos minutos para que chequeemos cuáles serían las respuestas. Comenzamos, por favor, con la lectura muy atenta. Adelante, chicos.
Muy bien, la primera pregunta nos dice, la intención principal del autor del texto mixto es... ¿Qué alternativa tenemos para la pregunta 1? En el micro, por favor. Alternativa C. No. A ver, revisamos, por favor. Alternativa E. Ok, alternativa E. Informar sobre la impertinencia del proyecto de la creación de universidades en el Perú y las inversiones exorbitantes que supondría, ¿no? Vemos pues que este texto lo que hace es eso, ¿no? Principalmente es anunciar, ¿no? Informar del proyecto de ley, ¿no? Que acabamos de referir. Ahora, fíjense, vamos avanzando un poquito. Cuando ustedes tengan este tipo de pregunta, ¿no? Que están viendo acá, la intención del autor, tomen nota. La respuesta deben buscarla en función, lo que les sugiero es en función de eh, las primeras palabras que se ubican al inicio. Siempre la intención del autor del texto está vinculado con un verbo. Es decir, el autor del texto, lo leemos el texto, ¿no? Y ¿cuál ha sido su intención? Recusar, es decir, rechazar, cuestionar algo, establecer alguna medida, explicar algo, no criticar, informar, o sea, no nos ubicamos únicamente en las primeras palabras que, como notan ustedes, son verbos. No nos detenemos todavía a desarrollar todo porque acá nos podemos confundir, ¿no? Con tanta información que viene si es que lo leemos de manera completa. Digamos, un tip para que nosotros podamos hallar con éxito esta pregunta de intención principal del autor radica en ubicarnos al inicio. Si nosotros hemos leído de manera correcta el texto, nos vamos a dar cuenta, pues si el autor que ha escrito eso ha querido criticar, explicar, ¿no? O informar. Entonces nos damos cuenta que efectivamente el autor lo que busca es informar y luego ya validamos el resto, ¿no? Sobre la importancia del proyecto de creación y efectivamente esa es la respuesta. Entonces, esto tómenlo como nota porque probablemente tengamos preguntas parecidas y bueno, vamos avanzando con esto un poquito. ¿Listo? Entonces, la respuesta es alternativa E, ¿no? Muy bien. Pregunta número 2. El sinónimo contextual de conduce es... La alternativa D. 3, la C. Me dijo casa, no entendí, o dado. La alternativa E. La alternativa E. No. A ver, revisamos, por favor. Acá lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el texto, ahí donde dice conduce, y hay que acordarnos lo que dijimos la sesión pasada, es decir, cuando nos presenten este tipo de preguntas, no vinculemos el verbo, no conduce, con lo que nosotros, lo que inmediatamente viene a nuestra mente, ¿no? Que sería en este caso transportar, ¿no? Sería lo lógico. Pero no, acá estamos hablando de significados de contexto y a veces los significados de contexto no se alinean con los significados que nosotros tenemos posicionados o aprendemos, ¿no es cierto?,
de manera elemental o básica. Entonces, el procedimiento acá es ir al texto, ubicar la palabra, ¿no? Conduce o su similar, y que generalmente ya está en negrita, e inferir ahí lo que significa conduce. Y voy a inferir lo que significa conduce a partir de lo que dice antes de conduce y después de conduce, que seguramente va a ser muy diferente a lo que habitualmente le asignamos como significado. A ver, ¿cuál sería? ¿Es la repercute? Muy bien. A, repercute, efectivamente. Y es que la palabra tiene el significado de, ahí donde está ubicada, tiene el significado de consecuencia, ¿no? Puesto que la falta de inversión monetaria a las universidades afecta pues el nivel académico, ¿no? Y a las instalaciones. Entonces, fíjense cómo esta palabra conduce tiene un significado, ¿no? Contextual, y acá nosotros vamos a vincular, ¿no? Tiene el significado contextual, ¿no? De consecuencia, y como nos piden un sinónimo, bueno, un sinónimo de consecuencia sería repercute, ¿no? Es decir, tiene un efecto. ¿Listo? Pregunta número 3. Se condice o es compatible con la imagen, se condice o es compatible con la imagen y el texto, sostener que los congresistas que aparecen en la figura alternativa, La alternativa, alternativa A, alternativa A. A ver, revisamos un poquito más. Alternativa B. Alternativa B. Ok, B de bueno, ¿no? Pertenecen a la organización política denominada Perú Libre. Y es que el texto afirma que la bancada parlamentaria Perú Libre impulsa leyes para la creación de más universidades. Y la imagen señala que los 4 parlamentarios son los que tienen más propuestas, ¿no? Entonces, fíjense, de acuerdo a la teoría que hemos visto en el PPT, ¿no? Tiene que ir la imagen siempre interpretada en el marco también, ¿no? Del tema o la idea principal que desarrolla el texto, ¿no? Por lo tanto, pues estos forman parte de dicho partido político. Por eso tenemos B de bueno. En la pregunta número 4, se desprende o se deduce o se infiere de la imagen que el gobierno, respecto a los gastos implicados en los proyectos de ley para crear las 52 universidades con 3 carreras cada una y todas ausentes de laboratorios. Alternativa.
A ver, ¿cuál sería la respuesta para la 4? Alternativa C, Muy abonaría la bien. cantidad. C, muy bien. Abonaría la cantidad de 7.800 millones de soles para ejecutarlos. Efectivamente, ahí en la imagen se asegura que para la creación de una universidad conformada con 3 profesiones y construir laboratorios, es necesario contribuir 150 millones de soles. Entonces, si fueran las 52 universidades, cada una con las mismas características, ¿no? Sería un total, ¿no? De 7.800 millones de soles, ¿no? Por eso tenemos alternativa C. Muy bien. Pregunta 5. Si la inversión fuera de manera adecuada hacia las universidades por parte del gobierno, entonces, Alternativa D. muy bien, D de dado. Ocasionaría indiscutiblemente un impacto positivo en la calidad educativa. Y es que el autor menciona que los recursos económicos del Estado para las universidades no cubren, pues, ¿no? Toda la demanda que exige. Por ello, existe carencia, ¿no? En la edificación, ¿no? O hay escasos materiales que finalmente perjudican, ¿no? El aprendizaje del alumno universitario. Entonces, si sucediera el nuevo escenario presentado acá en la formulación de la pregunta, las consecuencias serían pues provechosas a nivel académico, ¿no? Por eso tenemos alternativa D de dado. Muy bien, chicos, vamos rápidamente al siguiente texto, texto número 2. Vamos haciendo lectura y resolviendo. Adelante.
Muy bien, chicos. Primera pregunta nos dice, la idea principal del texto mixto es el micro. ¿Es la C, profesora? La C no. A ver, revisamos, por favor. La alternativa E. No. A ver, revisamos. Tampoco es la E. La alternativa D. Dado. Muy bien. Una investigación reciente sobre la pareidolia que hace percibir rasgos faciales inexistentes, no verbigracia en un tomacorriente. Efectivamente, vemos que aquí este texto aborda los resultados expuestos en la estrenada investigación de la pareidolia, ¿no? Y la explicación de cómo analizamos rostros en lugares u objetos, ¿no? Tal como en el caso de un tomacorriente, ¿no? Sorprendido, ¿no? Es decir, dentro de las alternativas que tenemos, la D de dado es la que calza con la idea principal, porque la idea principal es la esencia, no es lo principal que desarrolla el texto. En la pregunta 2, la palabra leamos connota ¿qué significa en el contexto? Hay que ir arriba para inferir su significado. Alternativa B. B, muy bien, descifrar. Y es que este término hace referencia a la acción de poder interpretar no solo la figura de un rostro, sino darle un significado también emocional. Muy bien, pregunta número 3. Respecto a los rostros humanos, es inconsistente afirmar que Alternativa D. alternativa D, efectivamente. Presentan patrones únicamente, ¿no? Disímiles, es decir, diferentes. Bueno, esto es inconsistente, ¿no? Ya que la lectura sostiene que el semblante de las personas presenta pues similitudes y también distinciones, ¿no? Diferencias, ambas. Entonces, decir que únicamente presenta situaciones disímiles es inconsistente. Muy bien, pasamos entonces a la pregunta número 4. La pregunta 4 nos dice, se infiere de la imagen y el texto que el tomacorriente La C. muy bien, C, expresa facialmente una emoción de sorpresa a través de la decodificación del cerebro humano, ¿no? Es lo que finalmente vemos. Efectivamente, acá el texto menciona que la mente del ser humano interpreta rostros en diferentes espacios de la realidad. Entonces, esta acción se hace con la imagen del tomacorriente, ¿no? Añadiéndole pues una emoción de asombro, ¿no? Es lo que finalmente leemos cuando vemos de repente un tomacorriente.
Pregunta número 5. Si el ser humano fuera incapaz de reconocer los rostros de sus congéneres, entonces, La C. a ver, revisamos, por favor. La E. No, a ver, revisamos, por favor. Es una Alternativa A. pregunta. No, La alternativa B. claro, bueno, sería imposible entonces, dada esa situación, porque la pregunta, la formulación de la pregunta 5 nos ponen en una situación especial. Entonces, en este caso sería imposible establecer interacciones interpersonales efectivas, ¿no? Y es que el autor señala que la evolución fue provechosa para el hombre, ya que el reconocimiento de las caras, ¿no? Este reconocimiento mutuo, ¿no? En grupo de las caras, permitió formar lazos a nivel social, ¿no? Entonces, por eso tenemos dentro de lo que nos plantea la pregunta, alternativa B, ¿no? Si fuera el planteamiento de la pregunta 5, entonces sería imposible establecer interacciones interpersonales efectivas, ¿sí? Entonces, esta última pregunta 5 no es una pregunta de situación y tenemos que ubicarnos únicamente en ese contexto de situación, ¿no? Y a partir de ahí, predecir en todo caso lo que ocurriría. Muy bien, vamos ahora a la sección B. Tenemos el texto 1 y este es un texto mixto también, viene con la parte de imagen. Vamos por favor leyendo y resolviendo este texto 1 de la separata B, chicos, adelante.
Muy bien, pregunta número 1. La idea principal del texto mixto aborda La E. A ver, la E de enano no es. A ver, revisamos. La D. Alternativa A. La A alternativa ver, C. por ahí me dijeron alternativa D de dado. El perro como animal de compañía y las ventajas brindadas a la salud física y mental del individuo. Efectivamente, vemos que este texto informa sobre cómo el perro puede ser un animal de compañía, ¿no? Asimismo, vemos que la figura presenta lo favorable que es relacionarse con los perros, tanto a nivel psicológico como corporal. Por eso tenemos alternativa D de dado. En la pregunta 2, en el texto el término bidireccional se entiende como La alternativa La B. B. Alternativa B. muy bien, ahora sí coincide, ¿no?, con su significado real, que sería en este caso recíproco. La palabra expresa semánticamente una relación mutua, ¿no?, que existe entre el ser humano y el perro. Pregunta 3. No se condice o es incompatible con la imagen aseverar que poseer un perro beneficia al ser humano en... Alternativa. La D. A ver, revisamos, por favor. La alternativa B. Alternativa A. A ver, no es bueno y tampoco es A. Revisamos, por favor. La D. Alternativa C. Ok, alternativa C. Mantener la seguridad en sí mismo. Ojo que la pregunta dice no se condice, que es lo mismo que es incompatible. Es decir, es incompatible con la imagen aseverar que poseer un perro beneficia al ser humano en C, mantener la seguridad en sí mismo. Bueno, vemos que nos da infinidad de beneficios, no solamente uno, ¿no? La figura informa las diferentes ventajas de convivir con un perro. Una de ellas es acrecentar el amor propio del individuo, mas no limitarlo, ¿no? Pero es decir, no es la única, ¿no? Por eso es incompatible la alternativa C, ¿no? Porque no es específicamente lo único en lo que beneficia esta interrelación que se tiene con los perritos. Pregunta 4. Del texto se puede inferir que los adultos que evitan tener un perro La E. muy bien, tienen un estilo de vida sedentario y no saludable. La lectura efectivamente sostiene que la gente tiene una forma de vida muy dinámica y sana si poseen un perro. Adverso a esto o contrario a esto, las personas que prefieren no tener perros se verían pues afectados en la salud por carecer de actividad física. Pregunta 5. Situación.
Si los perros fueran desleales y distantes con los hombres, gran porcentaje de la población, de la sociedad, Alternativa A. muy bien, A, tendría una predisposición conductual de rechazo a los canes. Y es que, de acuerdo con el autor, los perros tienen dos particularidades, la fidelidad y el apego. Por ello, tienen la aprobación de las personas para que sea una compañía importante, ¿no? Porque es fiel, ¿no? Porque hay un apego, ¿no? Entonces, ante este nuevo escenario que nos formula la pregunta, obviamente la comunidad, la gente tendría pues un rechazo, un alejamiento notable al perro, ¿no? Porque no cumplirían con esas particularidades de fidelidad y apego, que es lo que los hace pues cercanos, ¿no? Al ser humano. Muy bien, vamos entonces ahora al siguiente texto, texto 2. Tenemos ahora un texto dialéctico, texto A y texto B. Ya saben, se van a dar cuenta que el autor del texto A habla sobre una temática que va a ser la misma temática que la del texto B. Solamente vamos a ver que tienen posturas o visiones diferentes sobre la temática. Vamos entonces leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, primera pregunta nos dice, ambos textos discuten alternativa. ¿Cuál es el tema que tratan ambos autores? Alternativa A. Muy bien. A. La pertinencia de reincorporar el curso de filosofía en el programa curricular de educación secundaria, ¿no? Ahí el texto A señala que es deber la reincorporación del curso de filosofía en el programa de educación secundaria, mientras que el texto B se niega a la reintegración de esta materia de filosofía en este programa curricular, ¿no? Muy bien. 2. La palabra eliminar expresa el significado de... La B. Muy bien, B de bueno. El término hace referencia a separar un curso de los otros o sacarlo de un plan curricular. En este caso sería pues quitar. Pregunta número 3. De acuerdo con el texto B, resulta inconsistente afirmar que el tipo de filosofía instruía antes del 2000 en los colegios. D. Muy bien, D de dado. Estimulaba formar con un destacado carácter racional. Efectivamente, el autor del texto B indica que la forma de enseñanza de la filosofía antes del nuevo milenio carecía, pues, en este caso, de lógicos. Pregunta número 4. Tenemos la pregunta número 4, nos dice, se deduce que el autor del texto B, al aseverar lo complejo que es comprender a los filósofos, sería alternativa Alternativa D. muy bien, dado. Infravalora la competencia cognitiva de los escolares de los 2 últimos años. Efectivamente, el texto señala que a los escolares de los últimos años de secundaria les sería difícil descifrar los pensamientos de los grandes filósofos. Por ello, pues, subestima la inteligencia de estos. Pregunta última. Según el texto A, si el intento de reintegrar el curso de filosofía fracasa, los alumnos que están terminando la escuela C. muy bien. C.
carecerían de juicios analíticos o cuestionables en situaciones de diversa índole. Efectivamente, el autor del texto A asevera que sin el curso de filosofía, los alumnos de grados finales, ¿no?, del nivel secundario, bueno, no desarrollarían un pensamiento exhaustivo, ¿no?, y objetable ante los problemas de la realidad. Ok, muy bien, chicos, vamos a tener entonces ahora el texto 3. Les pido que por favor tomen anotación de las respuestas del texto que viene para que luego lo cotejen. Tenemos pregunta 1, tomen nota, alternativa D de dado. Pregunta 2, enano. Pregunta número 3, enano. Pregunta número 4, casa. Pregunta 5, bueno. Vamos a la sección C, Passage 1, texto en inglés. Vamos a la primera pregunta del Passage 1. Pregunta 1, enano. Pregunta 2, avión. Pregunta número 3, casa. Pregunta número 4, dado. Pregunta número 5, casa. Muy bien, chicos, de esta manera estamos cerrando la sesión del día de hoy. Les pido que por favor, igual que la sesión pasada, todas las palabras nuevas para cada uno de ustedes la tomen nota aparte, busquen en el diccionario y la van aprendiendo. Es necesario que cada separata quede registrada las palabras nuevas para cada uno de ustedes y eso lo vayan aprendiendo. Recuerden que en el examen no van a tener la posibilidad de consultar nada. Les agradezco a todos su atención. Nos encontramos la siguiente semana. Gracias.